Buen día a todos los compañeros y a la maestra que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Joan Sebastián Rojas Guarín, del grupo de problemas sociales contemporáneos, y esta es mi sustentación del trabajo parcial. El trabajo parcial constaba de dos puntos. El primer punto era la selección de tres frases sobre las cuales se iba a sustentar un juicio tanto positivo como negativo, una contextualización, una ejemplificación, un argumento de las ideas o frases y las prácticas para llegar a una posible solución. Voy a tomar de mi trabajo las tres frases y voy a sustentarlas de una manera rápida para que se evidencie el tema en que quiero en sí. Frase uno: el éxito de la globalización se basa en el principio de la igualdad social para que cada una de las personas con un pensamiento diferente, que en consecuencia hace que todos reflexionemos de este tema, siendo principalmente algo de lo que es más criticado esta corriente del pensamiento. Hay que entender que el principio del humanismo debe ser la fundamentación del éxito del mismo tema en sí, pues al humanizar las funciones y los controles de cada una de estas organizaciones, se llega a la apertura de un gran pensamiento nuevo y la apertura de que todos podamos gozar de los beneficios que trae esta corriente de pensamiento, mirándolo desde principalmente, obviamente, desde un lado positivista, pero entendiendo más desde lo malo que puede producir esto, es que entender la idealización de que el éxito puede llegar a ya convertir cosas que se sabe que por lo que se vive y por lo que se sucede se separa un poco de la realidad y se convierte en algo más pensado que solo se llegue al pensamiento y que no llegue a manifestarse en la realidad como debería manifestarse. El contexto que sigue la frase es la explicación y el conocimiento de lo que se veía durante las épocas en las que pues esta frase fue escuchada y que por lo que se conserva. Es porque la persona que la expresó es Juan Pablo II, un representante de la Iglesia Católica que tiene cierto reconocimiento por su fama de orador y por apoyar se podría decir, a las personas más necesitadas, donde se sabía que el mundo vivía un constante movimiento y durante que los cambios económicos y sociales se hacían vigentes en cada uno de los lugares de todo este globo terráqueo. Es un argumento válido, pero que con solo letras no puede cumplirse. Más que un alivio, lo que busca es tratar de traer un nuevo pensamiento y atraer a las personas a entender de qué es un bien básico y de lo básico se podría decir que es, o sea, de lo necesario que la misma es y de que por qué cada ser humano necesitamos de estas cosas. Se sabe que el ser humano para subsistir debe contar de ciertos bienes y servicios y pues aquí se expresa para entender de que ya no dejamos de ser objetos a pasar a ser seres humanos, y esto es lo que define un poco como esa diferencia, pues el entender que la forma de que el bien básico puede llegar a ser pues el pensamiento de una solución. Lo importante es ir a plantear un cierto conjunto de ideas y de reformas que pueden construir pues una estructura por lo menos básica para avanzar sobre eso, porque tenemos que ser realistas, todo no es tan fácil como lo pintan porque estamos en Latinoamérica. Eh, Construir unas bases sólidas que pues con buen control y buen análisis pueden llegar a ser mucho más grandes y mucho más fuertes, que pueden mantener pues activo crear estas bases de pensamiento para formar el futuro y establecer que esos bienes sean básicos y que todas las personas tengan acceso a ellos mismos. Esta frase expresa un poco más, con un sentido más a favor, se podría decir, porque pues siempre se nota que se habla de que pues, se puede llegar al futuro por medio de estos dos términos que se plantean, pero para entender realmente lo que funge cada uno de los tres términos es necesario entender que todo pro tiene su contra, porque todos tenemos que saber que todo lo malo trae lo bueno o todo lo bueno tiene algo malo, porque pues la creación y por lo que ha funcionado durante todo este tiempo no significa que sea lo único que se pueda crear, aunque se piense que se haya funcionado, porque pues realmente siempre se pueden encontrar huecos en cada uno de los términos que se plantean, pero siempre hay algo bueno que se puede pues conservar y trabajarse sobre eso. Eso
viéndolo ya de un lado más realista, pues se puede definir que sí es el futuro porque pues de ello puede fungir y puede evolucionar a algo bueno, pero con el debido control y pues por el debido trabajo de las personas que tienen que estar encargadas de esta parte, tienen que demostrar que pueden cumplir y mejorar sobre lo que ya hay, que hay cosas que son buenas, pero hay otras que son pues un poco malas y que se sabe que no están bien. Y de ello mismo se debe trabajar para que eso que está mal se convierta en algo bueno y eso que está bueno pues se mejore para ser mucho mejor. Porque debemos saber que pues todo esto de la globalización, la búsqueda es de unir, se podría decir, pero pues el unir también trae la separación de muchas otras cosas. Así que decir que está bien, pues no todo está bien, pero sí puede conservarse esto para un futuro. Entendiendo que también pues las personas influyen a su pensamiento y que la persona que le haya expresado pues sabe cada quien lo que necesita y pues lo que pues, requiere. Entonces por eso la libertad del pensamiento puede abrirse mucho más las puertas para expresar cómo nos sentimos. Y por eso mismo como una solución plantearía yo analizar, porque no tiene solución porque lo que está planteando es que lo va a seguir sirviendo, pues yo creo que sí puede seguir sirviendo, pero hay que hacerle cientos cambios, o sea, cambios que no tanto estructurales, porque en su estructura está bien hecho, sino más bien cambios organizacionales, o sea, que la organización que se encarga de, pues, de gobernar o de dirigir y establecer este tipo de corriente del pensamiento lo haga de una forma en la que no solo sea favorecido cierta parte, sino que la apertura y ruptura de esa separación que pues ya se tenía. La sustentación de esta idea es mucho más sencilla y se puede abarcar de una manera mucho más rápida, pues el estar a favor de una idea no necesariamente tenga que estar establecido que sea una verdad única, ya que puede ser juzgada por otras personas que piensen diferente. Haciendo pues una especie como de comparación con lo de que me gusta la electricidad porque sé que sirve, pero no me gusta la silla eléctrica porque sé que maltrata a las demás personas y puede quitarle la vida a una persona. Esto pues solamente que lo que pienso yo es que crea una mentalidad crítica, pues al dudar de nuestras creencias podemos llegar a entender mucho más en lo que creemos o llegar a darnos cuenta que estábamos equivocados. Entender que el dudar no está mal, pues es un principio que puede fortalecer una forma de pensar que sea mucho más humanista, pues entendemos los pensamientos de las demás personas que contrarían de la nuestra. Así que, pues tomándolo como una especie de pensamiento, se podría decir que si esto ocurriera, démonos cuenta que pues todo funcionaría de una forma mejor, pues con un mayor sentido iríamos todos en búsqueda pues de un mismo punto, que lleguemos a un consenso, pero con diferentes formas de encontrarlo, de diferentes caminos, pero llegar siempre a ese consenso. Un planteamiento para ello mismo es como una apertura de ese pensamiento crítico, una fomentación de eso en la educación, no solo de que hay que leer y ya, sino que lo que hay que leer hay que saber de por qué está escrito así, porque pues con eso creamos un pensamiento mucho más crítico, mucho más, que tiene mucho más sentido para explicar lo que tenemos y lo que creemos y lo que sabemos que pues para nosotros es verdad. El segundo punto es la imagen. Nos presentan una ilustración y debemos pues expresar una idea sobre eso. Pues sabemos que el mundo está, entonces voy a expresar mi idea de una forma rápida y de último voy a colocar el collage y voy a explicarlo un poquito. Entonces sabemos que el mundo está en un constante cambio, tanto económico como social. Sabemos que una movilidad social, que es un principio del análisis en que podemos movernos de un punto a otro, o sea, de una pobreza a riqueza o una riqueza hacia la pobreza, sabemos que cada día una grieta más grande se sigue abriendo, pues una innecesaria clase social se fortalece. Un sistema económico mal planteado, no tanto por lo teórico, sino por lo práctico, que hace más rico al rico, dejando migajas para los más vulnerables y abandonados, porque abandonan todo para buscar un mundo mejor, huyendo de lugares y abandonando sus familias, pero para llegar a sufrir lo mismo en territorios mucho más diferentes. Sabemos que plantear la imagen no solo debe de ser lo que vemos, sino también lo que nosotros analizamos, pues analizamos que las personas que dominan el mundo se encargan de darle las migajas a los que están detrás de él o los que están más bajo, como podemos evidenciar.